Aquella noche en la cocina impecable de mi suegra en Houston, con las manos cubiertas de harina y el aire oliendo a canela, ella me miró como si yo fuera un error en su decoración perfecta. «Eres temporal», dijo con una sonrisa fina. Yo había dejado 5 años de mi vida en otro país por su hijo, y aún no entendía lo que realmente estaba en juego. La casa de Linda Whitmore siempre olía a algo limpio, no a hogar, a limpio, a desinfectante con aroma a limón y flores artificiales colocadas en el lugar exacto donde debían estar. Las paredes eran beige claro, los marcos perfectamente alineados y la cocina, esa cocina donde yo estaba parada esa noche, parecía más una revista que un espacio donde alguien vivía de verdad. Yo tenía 33 años y sostenía un rodillo con más fuerza de la necesaria. Estaba preparando el pastel de manzana favorito de Daniel, mi esposo. Lo había hecho decenas de veces en Dubái, en un horno pequeño que apenas calentaba parejo, mientras afuera el viento levantaba arena y el mundo me recordaba que yo no pertenecía ahí. Pero nunca me había temblado la mano como esa noche. Linda se apoyó en la isla de mármol, con su vaso alto de té helado, hielo tintineando con cada pequeño movimiento. No necesitaba levantar la voz para imponer presencia. Su silencio era suficiente. «Muy gruesa la masa», dijo finalmente, tocando el borde con la uña perfectamente pintada. «A Daniel le gusta más delgada». Forcé una sonrisa. Nunca se ha quejado. Ella inclinó la cabeza, con esa expresión suave que no era suavidad sino cálculo. «Daniel es amable, no siempre dice lo que piensa». La frase quedó flotando entre nosotras, como vapor caliente. Yo sabía que no hablaba de la masa. 5 años antes, cuando Daniel recibió la oferta para trabajar en una firma de ingeniería en Dubái, yo tenía un empleo estable como higienista dental en Charlotte. Un apartamento pequeño, pero acogedor. Amigas que conocían mis silencios, rutinas que me sostenían. «Son solo 2 años», me había dicho él con los ojos llenos de emoción. «Es una oportunidad enorme». Yo no dudé. Empaqué mi vida en 2 maletas y me subí a un avión convencida de que el amor se demostraba así, acompañando, sosteniendo, creyendo. 2 años se convirtieron en 5. 5 años de permisos de trabajo complicados, de sentirme extranjera incluso en el supermercado, de trabajar en línea haciendo pequeños proyectos porque mi licencia no se transfería fácilmente. 5 años enviando dinero cuando el padre de Daniel tuvo su primer problema cardíaco. 5 años diciendo «estamos bien», cuando en realidad yo estaba aprendiendo a respirar en un lugar donde nadie sabía mi nombre. Y aún así, esa noche en Houston, yo era la que no sabía hacer una masa correctamente. Daniel entró a la cocina con paso ligero, besó mi mejilla y tomó una rodaja de manzana del tazón. «Huele increíble», dijo. Linda sonrió para él, brillante, casi orgullosa. «Tu esposa todavía está aprendiendo». Todavía. La palabra me raspó por dentro. Más tarde, mientras regresábamos en el auto a la casa de huéspedes que habíamos alquilado en Sugarland, miré las luces de la carretera desdibujarse y pregunté lo que llevaba semanas guardando. «¿Tu mamá no me quiere?» Daniel suspiró sin mirarme. «Tiene estándares altos. ¿Para mí o para todos?» «Para todos». Pero yo sabía que no era verdad, porque cuando su prima Megan quemó el pastel en acción de gracias, Linda rió y dijo: «Al menos lo intentaste, cariño». Cuando yo cociné judías verdes un poco blandas una Navidad, anunció frente a la mesa: «Siempre hay espacio para mejorar». Espacio para mejorar. Me pregunté cuántos años más necesitaba para dejar de ser un proyecto. El contrato de Daniel en Dubái no fue renovado. Recuerdo el día que me lo dijo. Caminaba de un lado a otro en nuestra sala, la alfombra gastada bajo sus pasos. «Están reduciendo personal», murmuró. «Tendré que empezar de nuevo en Houston». Yo no pensé en mí, pensé en él. «Puedo volver a trabajar a tiempo completo», le dije. «Revalidar mi licencia en Texas». Nos ajustamos. Linda tenía otra propuesta.
pueden quedarse con nosotros, dijo durante la cena del domingo, colocando el tenedor con precisión milimétrica. Ahorrarán dinero, se reorganizan. Daniel parecía aliviado. Yo sentí un pequeño nudo en el estómago. Vivir con Linda era como entrar en una tormenta silenciosa. Nada explotaba, todo se acumulaba. Pero necesitábamos ahorrar, y yo aún creía que el matrimonio era un equipo. Nos mudamos a la suite de invitados del segundo piso. Era amplia, sí, con baño propio y una ventana que daba al jardín perfectamente podado, pero cada vez que bajaba las escaleras sentía que estaba entrando en territorio ajeno. Al principio fueron detalles. ¿Aún estás en pijama?, gritaba Linda a las 8 de la mañana, aunque yo me hubiera quedado estudiando hasta la 1 para mi examen de licencia. Oh, no sabía que tú manejabas el presupuesto del supermercado. ¡Qué moderno! O mi favorita. Cuando yo tenía tu edad, jamás habría permitido que mi esposo se sintiera inestable. Esa frase se quedó conmigo, porque Daniel empezó a cambiar, no de golpe, poco a poco, más silencioso, más irritable. Pasaba horas jugando videojuegos en la sala mientras yo repasaba manuales de anatomía dental arriba. Una noche bajé por agua y escuché susurros en la cocina. «Ella te arrastró hasta allá, ¿y qué obtuviste?», decía Linda. «Nada sólido, necesitas a alguien más establecido». Mi corazón empezó a latir fuerte. «Ahora no, mamá», respondió Daniel. No la defendió, no dijo que había sido decisión de ambos, solo «ahora no». Esa fue la primera vez que algo dentro de mí se movió, no rabia, algo más frío, una comprensión lenta. Empecé a notar cómo Linda me presentaba en la iglesia. «Ella es la esposa de Daniel», decía, como si mi nombre fuera opcional. Un domingo añadió algo que me dejó helada. «Están todavía buscando estabilidad», comentó a una amiga. «Estos matrimonios jóvenes no siempre duran». Yo estaba ahí. Sonrió después como si hubiera hablado del clima. Esa noche, la cocina volvió a ser escenario. Daniel había salido con un viejo amigo de la universidad. Yo estaba limpiando el mostrador cuando Linda se acercó. «Eres dulce, Clara», comenzó, con esa voz suave que nunca era inocente. «Pero a veces el amor no es suficiente». Seguí pasando el trapo. «Mi hijo merece estabilidad, no alguien que lo lleve por el mundo detrás de sueños». Levanté la vista. Él me pidió que fuera. Sonrió, apenas. «Los hombres dicen muchas cosas. Las mujeres deben pensar más adelante». Tragué saliva. «¿Qué está diciendo exactamente?». Tomó un sorbo lento de su té. «Que podría ser temporal». La palabra cayó como un plato, que no se rompe, pero se agrieta por dentro. Temporal. 5 años convertidos en un paréntesis. No lloré frente a ella, pero esa noche no dormí. Miré el techo blanco de la habitación de invitados y pensé en todas las veces que había minimizado comentarios, en todas las veces que había dicho «no es para tanto». Tal vez sí era para tanto. Tal vez no se trataba de caerle bien. Tal vez se trataba de algo más profundo. Poder, control, territorio. Y mientras escuchaba el sonido lejano del lavavajillas abajo, entendí algo que me dio miedo admitir. No estaba luchando solo contra la opinión de mi suegra. Estaba luchando contra la idea de que mi sacrificio no valía nada. Y lo que yo aún no sabía era cuánto me iba a costar descubrir la verdad. La palabra temporal no desapareció después de esa noche. Se instaló en mi mente como una gotera constante. No hacía ruido suficiente para que otros la notaran, pero para mí era imposible ignorarla. Cada vez que bajaba las escaleras y veía a Linda organizando flores que no necesitaban ser organizadas, la escuchaba otra vez. Temporal. Aprobé el examen de revalidación en octubre. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando vi el correo electrónico de confirmación, sentada en mi auto, en el estacionamiento de una farmacia en Katy, con el aire acondicionado encendido y las manos temblando sobre el teléfono. Lloré. No de tristeza, de alivio. Por primera vez en meses sentí que algo dependía de mí.
Cuando se lo conté a Daniel esa noche, levantó la vista del televisor apenas un segundo. «Qué bien», dijo. «Ahora veremos qué pasa». «Veremos». Esa fue su respuesta. No hubo cena especial, no hubo abrazo largo, solo un gesto distraído y el sonido del control remoto cambiando de canal. No supe si lo que sentí fue decepción o advertencia. Comencé a trabajar medio tiempo en una clínica dental pequeña, familiar. El consultorio estaba en una plaza comercial con un salón de uñas y una lavandería automática. No era glamoroso, pero el olor a desinfectante clínico me resultaba extrañamente reconfortante. Me recordaba quién era antes de convertirme en la esposa que se fue a Dubái. Linda notó el cambio de rutina inmediatamente. «¿Ya te vas?», preguntó una mañana mientras yo tomaba mis llaves. «Son las 7:30». «Tengo pacientes a las 8», frunció los labios. «Espero que no descuides otras responsabilidades». No preguntó cuáles. No hizo falta. Con el paso de las semanas, empecé a llegar a casa con historias pequeñas. Un niño que tenía miedo del torno, una señora mayor que me llevó galletas caseras, un adolescente que agradeció que le explicara cada paso antes de comenzar. Daniel escuchaba a medias. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntaba yo. «Normal», respondía sin más. Seguía buscando empleo estable. Algunas entrevistas, varias negativas. Yo intentaba animarlo, pero cada palabra parecía caer en un lugar donde ya no había espacio para esperanza. Una noche lo encontré sentado en la oscuridad del dormitorio. «¿Crees que soy un fracaso?», me preguntó de repente. Me quedé quieta en la puerta. «No, porque mamá lo cree». Eso me sorprendió. «Ella es dura contigo», dije con cuidado. «Ella quiere lo mejor». «¿Y qué es lo mejor?», no respondió. Y ahí entendí algo que me dolió más que cualquier comentario de Linda. Daniel no estaba dividido entre su madre y yo. Él se inclinaba hacia donde se sentía más cómodo, y ese lugar no era conmigo. Las pequeñas fricciones comenzaron a acumularse. Yo proponía ahorrar para mudarnos en 6 meses. Él decía que no había prisa. Yo sugería terapia de pareja. Él respondía que exageraba. «Estamos bien», repetía, pero no estábamos bien. La casa se sentía como un escenario donde yo interpretaba un papel. Linda corregía la forma en que doblaba las toallas. Reordenaba la despensa después de que yo compraba víveres. Una vez volvió a lavar los platos que yo ya había lavado. No dijo nada, solo lo hizo. El mensaje era claro. El punto de quiebre llegó en Acción de Gracias. La mesa estaba impecable, como siempre. Servilletas de tela dobladas con precisión, vajilla heredada, centro de mesa con hojas secas artificiales. La familia llenaba el comedor con risas que no terminaban de sentirse auténticas. Yo estaba en la cocina ayudando a cortar el pavo cuando Linda, desde la cabecera de la mesa, levantó la voz. «Clara, cuéntales a todos sobre Dubái. Te encantaba esa vida aventurera, ¿verdad?». El tono tenía filo. Secué mis manos y salí con el cuchillo todavía en la mano. «Fue una experiencia de trabajo para Daniel», dije con calma. «Una oportunidad». Linda sonrió a los invitados. «Sí, pero algunas mujeres no saben cuándo echar raíces». Un silencio incómodo recorrió la mesa. «Estabilidad es lo que sostiene un matrimonio», añadió, cortando el aire con el cuchillo de servir. Sentí el calor subir por mi cuello. Busqué a Daniel con la mirada. Estaba mirando su plato. No dijo nada. En ese instante, algo dentro de mí dejó de romperse y empezó a endurecerse. No hice una escena, no discutí. Volví a la cocina, terminé de cortar el pavo y serví los platos con la misma sonrisa educada que había aprendido a usar. Pero esa noche, cuando todos dormían, abrí mi laptop y solicité una cuenta bancaria a mi nombre. No era un acto dramático, era silencioso y profundamente significativo. Comencé a depositar parte de mi salario ahí, pequeñas cantidades al principio, lo suficiente para sentir que tenía un plan.
Daniel consiguió finalmente un puesto junior en una firma de desarrollo inmobiliario en el centro de Houston. Llegó a casa con la noticia como si estuviera compartiendo un logro enorme. No es el salario ideal, pero es una entrada, dijo. Lo abracé sinceramente. Estoy orgullosa de ti. Y lo estaba, pero también noté algo extraño en el nombre de la empresa, Harrison & Cole Development. Lo había escuchado antes. No sabía dónde. Intenté recordarlo durante días, pero el detalle se me escapaba como un sueño al despertar. Daniel comenzó a pasar más tiempo fuera. Reuniones, cenas con compañeros, eventos de networking. Linda parecía recuperar parte de su energía ahora que su hijo volvía a construir estabilidad. Una tarde, bajé temprano del trabajo y escuché risas en la sala. Daniel y Linda hablaban en voz baja. No puedes dejar que ella marque el ritmo, decía Linda. Ahora que estás creciendo, necesitas pensar en tu futuro. Estoy pensando en eso, respondió él. ¿Con ella? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Esa noche, Daniel subió al dormitorio y se sentó en la cama sin mirarme. Creo que apresuramos cosas, dijo. Sentí el aire espesarse. ¿Qué cosas? Dubái, mudarnos, casarnos tan jóvenes. Tal vez forzamos algo que no estaba destinado. La frase cayó con una calma que me asustó más que un grito. ¿Estás diciendo que quieres separarte? Pregunté. Asintió. Esperé que mi corazón se partiera en dos. No lo hizo. Sentí tristeza, sí, pero también una claridad que no había tenido en años. Si eso es lo que quieres, no voy a pelear, respondí. Él pareció desconcertado, como si hubiera esperado resistencia. Yo ya estaba cansada de luchar sola. El proceso fue rápido, divorcio sin escándalos, sin batallas legales extensas, solo firmas y fechas. Linda no me despidió. Me observó empacar mis cosas con la misma expresión evaluadora de siempre. Espero que encuentres lo que buscas, dijo. No supe si era deseo o advertencia. Me mudé a un apartamento modesto en Katy, alfombra beige, paredes finas, un balcón pequeño que daba a un estacionamiento. La primera noche allí me senté en el suelo porque aún no tenía muebles suficientes. Comí comida china directamente del envase y miré las luces lejanas de la autopista. No era glamoroso, pero era mío. Y mientras el silencio llenaba el espacio, me di cuenta de algo inquietante. No lloraba por haber perdido un matrimonio. Lloraba por haberme perdido a mí misma durante tanto tiempo. Y lo que aún no sabía era que ese final discreto era apenas el inicio de algo que cambiaría completamente el equilibrio de poder que Linda siempre creyó tener. Los primeros meses después del divorcio no fueron heroicos, fueron silenciosos, prácticos, llenos de facturas y horarios apretados. Nadie aplaude cuando una mujer reconstruye su vida en un apartamento de una habitación con muebles comprados en oferta, pero yo sentía que cada pequeño paso era una declaración que no necesitaba público. Me acostumbré al sonido del refrigerador en la madrugada, al eco leve de mis propios pasos, a elegir qué cenar sin que nadie opinara sobre si era nutritivo o improvisado. Esa libertad tenía algo dulce y algo triste, porque también implicaba aceptar que había sostenido un matrimonio casi sola. En la clínica dental empecé a tomar más responsabilidades. Observaba cómo el dueño gestionaba las citas, cómo negociaba con proveedores, cómo trataba a pacientes difíciles, no porque quisiera quedarme ahí para siempre, sino porque ya no quería depender emocional ni económicamente de nadie. Y fue ahí donde conocí a Margaret Ellis. La primera vez que la vi, llevaba un traje color marfil perfectamente planchado y un collar de perlas discretas. Tenía 70 y tantos años, pero sus ojos eran agudos, atentos. No miraba como paciente, miraba como alguien que evalúa. ¿Cuántos años llevas en esto?, me preguntó mientras yo preparaba el instrumental. Casi 10, con algunas pausas, respondí. ¿Pausas por qué? La mayoría de los pacientes no hacen esa pregunta. Dudé un segundo. Viví 5 años en el extranjero por el trabajo de mi exesposo. Ella asintió lentamente.
¿Y ahora? Ahora estoy aquí. Sonrió apenas. Eso no responde nada. Su comentario me hizo reír, aunque no sabía por qué me importaba su opinión. Con el tiempo empezó a pedirme a mí específicamente para sus citas. Hablábamos mientras trabajaba, de negocios, de decisiones difíciles, de cómo las mujeres a veces construyen desde la sombra. Un día, mientras se enjuagaba, dijo algo que se me quedó grabado. Tienes manos firmes, pero lo que más me interesa es cómo observas. ¿Observo? Sí. No reaccionas rápido, evalúas. No supe qué responder. Antes de irse, me entregó su tarjeta. Margaret Ellis Senior Advisor, Harrison & Cole Development. El nombre volvió a golpearme como un eco. Mi exesposo trabaja allí, dije sin pensar. Margaret levantó una ceja. ¿Whitmore? Sentí un frío leve recorrerme la espalda. Sí, lo conozco de nombre. La forma en que lo dijo me dejó con preguntas que no me atreví a formular. En las semanas siguientes, Margaret fue más directa. ¿Alguna vez has pensado en salir del sector salud?, me preguntó una tarde. No realmente. Deberías, reí. No tengo experiencia en otra cosa. Eso no es cierto. Tienes experiencia leyendo personas. Eso es más valioso de lo que imaginas. Sus palabras despertaron algo que llevaba tiempo dormido, una curiosidad, una inquietud. No le conté a nadie, ni a antiguas amigas, ni a conocidos, mucho menos a Daniel, no porque quisiera esconderlo, sino porque por primera vez quería avanzar sin la presión de demostrar algo. 3 meses después, Margaret me llamó directamente. Tenemos una vacante en relaciones con clientes, dijo. Nivel inicial, pero con potencial. Mi corazón latía rápido. ¿Sabe Daniel? No. Y no tiene por qué saberlo. Pensé en Linda llamándome temporal. Pensé en todas las veces que sentí que me evaluaban como si fuera reemplazable. Quiero intentarlo, respondí. El proceso fue formal. Entrevistas, evaluaciones, nada regalado. Nadie me trató como favorita. Y cuando finalmente recibí la oferta, me senté en mi sofá beige y dejé que el silencio me envolviera. No era solo un nuevo trabajo. Era entrar al mismo edificio donde Daniel estaba reconstruyendo su identidad. No le avisé. Quería ver su reacción sin preparación. El primer día que crucé el lobby de Harrison & Cole, el mármol del piso brillaba bajo las luces blancas. El edificio tenía esa sensación de poder silencioso que solo las empresas sólidas transmiten. Recepcionistas impecables, ejecutivos caminando con prisa medida. Me entregaron mi gafete. Clara Whitmore. Decidí no cambiar mi apellido profesionalmente. No por él, por mí. Era parte de mi historia, aunque ya no fuera mi presente. La primera semana fue intensa. Aprendí sobre proyectos inmobiliarios, inversionistas, cronogramas de desarrollo. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba dinámicas internas. Y entonces ocurrió. Una mañana, mientras esperaba el ascensor, escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Clara? Me giré lentamente. Daniel estaba allí, con traje gris y expresión incrédula. «Hola, Daniel. ¿Qué haces aquí?» «Trabajo aquí». Su rostro pasó de sorpresa a algo más complejo. Confusión, orgullo herido, tal vez incomodidad. ¿En qué departamento? «Relaciones con clientes». El ascensor llegó. Subimos en silencio. Podía sentir su mente trabajando, tratando de entender cómo había llegado yo allí sin que él lo supiera. «No sabía que estabas buscando algo así», dijo finalmente. «Hay muchas cosas que no sabías». No lo dije con malicia, lo dije con calma. En los días siguientes noté pequeños cambios. Algunos compañeros me trataban con curiosidad al enterarse de que éramos exesposos. Otros evitaban el tema. Daniel mantenía distancia profesional. Correcto, frío. Pero había algo más. Yo empezaba a sentirme cómoda en ese espacio. En una reunión complicada con un cliente indeciso, observé cómo la tensión crecía.
Intervine con una pregunta sencilla, reformulé la propuesta, cambié el enfoque emocional de la conversación. El contrato se firmó 2 semanas después. Margaret me llamó a su oficina. «Lo hiciste bien», dijo. «Solo hice mi trabajo». «Exactamente». Fue entonces cuando entendí que ella no me había llevado allí por compasión. Me había observado mucho antes de ofrecerme nada. Daniel, mientras tanto, permanecía en un nivel medio. Cumplía, no destacaba, y por primera vez en años yo no estaba detrás de él, empujando, sosteniendo, adaptándome. Estaba caminando en paralelo. A veces lo veía mirarme desde el otro lado de la sala de juntas, no con resentimiento, con algo parecido a desconcierto, como si recién estuviera conociéndome, y en cierto modo yo también. Una tarde, después de cerrar un acuerdo particularmente difícil, Margaret me invitó a cenar. «Estoy pensando en retirarme gradualmente», dijo mientras servían vino. Mi pulso se aceleró. «No mañana», añadió, «pero pronto». La miré sin entender hacia dónde iba la conversación. Necesito saber quién puede sostener ciertas decisiones cuando yo ya no esté al frente. Sentí el peso de sus palabras. «¿Por qué yo?», pregunté. Me sostuvo la mirada sin titubear. «Porque sabes lo que es empezar desde abajo y porque no te desmoronaste cuando te subestimaron». No supe qué responder. Solo supe que algo estaba cambiando. Y lo más inquietante no era que Daniel trabajara allí. Era que sin que él lo supiera, yo estaba empezando a ocupar un espacio que jamás imaginó que podría ser mío. Y todavía no tenía idea de hasta dónde me llevaría eso. Durante los meses siguientes, comencé a entender que Harrison & Cole no era solo una empresa de desarrollo inmobiliario, era un ecosistema. Relaciones políticas, inversionistas antiguos, alianzas estratégicas que no aparecían en ningún organigrama. Y en el centro de todo, silenciosa pero decisiva, estaba Margaret. Hasta entonces, yo sabía que era asesora senior, respetada, escuchada, pero no comprendía la magnitud real de su poder. Lo descubrí por accidente. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa con un grupo de inversionistas de Dallas, me quedé ordenando documentos en la sala de juntas. Daniel había salido rápido, sin cruzar palabra conmigo. Noté que Margaret permanecía sentada, observando el ventanal que daba al skyline de Houston. «¿Te incomodó algo de la reunión?», me preguntó sin mirarme. «No, solo fue intensa». Lo fue porque estaban probando límites. La forma en que lo dijo me hizo girar hacia ella. ¿Límites de quién? Los míos. Fue entonces cuando añadió, casi como si comentara el clima. Yo controlo el 62% de las acciones. Sentí que el aire se volvía más denso. ¿Usted es la accionista mayoritaria? Asumí el control cuando Harrison se retiró y Cole falleció. Nadie pensó que yo lo haría. Su sonrisa fue leve, contenida. Ahí entendí algo que me estremeció. Margaret había vivido su propia versión de subestimación, solo que a una escala mucho mayor. ¿Daniel lo sabe?, pregunté sin pensar. Daniel sabe lo que necesita saber. Esa respuesta me dejó inquieta. A partir de ese momento, empecé a ver la empresa con otros ojos. Las decisiones que parecían consensuadas muchas veces ya estaban inclinadas por la voluntad de Margaret, no por capricho, por estrategia, y poco a poco comenzó a involucrarme más. Me invitó a reuniones del consejo donde antes solo entraban ejecutivos senior. Me pidió análisis sobre perfiles de clientes importantes. Me escuchaba cuando yo señalaba riesgos que otros ignoraban. No era favoritismo, me exigía el doble. «Si vas a estar en esta mesa, debes sostener el peso», me dijo una vez, cerrando un expediente frente a mí. Yo asentí, y trabajé más duro. Daniel notaba el cambio. Era imposible que no lo hiciera. Una mañana coincidimos solos en la cafetería del edificio. «Te están dando mucha visibilidad», comentó mientras servía café. «Es parte del trabajo. Antes no te interesaba este mundo». Antes yo no sabía que podía interesarme, pensé, pero no lo dije. «Las personas cambian», respondí.
Él me miró unos segundos más de lo necesario. No pensé que cambiarías tan rápido. Quise preguntarle si eso lo incomodaba, pero decidí no abrir esa puerta. En el fondo, yo misma estaba sorprendida, no por el ascenso gradual, sino por la seguridad nueva que comenzaba a habitar en mí. Ya no me encogía en las reuniones. No medía cada palabra por miedo a parecer demasiado. No buscaba aprobación constante. Había aprendido algo en los años con Linda. Cuando intentas agradar a toda costa, te vuelves pequeña. Y yo estaba cansada de reducirme. Un viernes por la tarde, Margaret me pidió que me quedara después de la jornada. Su oficina tenía vista al centro de la ciudad, con los edificios iluminándose mientras caía el sol. Se veía Houston en transición, como si la ciudad misma respirara. «Estoy reestructurando el liderazgo», dijo sin rodeos. Mi pulso se aceleró. «Quiero que asumas dirección de estrategia con clientes». El título me golpeó primero, luego la responsabilidad. «Eso implicaría supervisar a equipos completos», respondí con cautela. «Exactamente». Pensé en Daniel. Él llevaba más tiempo en la empresa. Estaba en desarrollo de proyectos. No era su área, pero la jerarquía interna inevitablemente se alteraría. «¿Estás segura?», pregunté. Margaret me sostuvo la mirada. «Lo estoy. La pregunta es si tú lo estás». Respiré hondo. Durante años había esperado que alguien validara mi valor. Ahora que lo hacían, el miedo apareció disfrazado de humildad. «Sí», dije finalmente. La noticia se anunció el lunes siguiente. El correo interno fue breve, formal. Felicitaciones comenzaron a llegar a mi bandeja de entrada. Daniel no me escribió. Lo vi en el pasillo esa tarde. Caminaba con pasos medidos, expresión neutra. «Felicidades», dijo cuando nuestras miradas se cruzaron. «Gracias». Hubo un silencio. No sabía que aspirabas a eso. No sabía que podía. Esa respuesta pareció descolocarlo. Lo que no le dije fue que durante años mi aspiración había sido sostener nuestro matrimonio y que cuando eso se derrumbó, tuve que redirigir toda esa energía hacia mí misma. Las semanas siguientes fueron intensas. Más reuniones, decisiones difíciles, ajustes de presupuesto. Descubrí áreas que necesitaban cambios profundos. Propuse recortes estratégicos en departamentos que no rendían lo esperado. Entre ellos, desarrollo de proyectos. No el equipo completo, pero sí ciertas divisiones que acumulaban retrasos y sobrecostos. Cuando revisé los informes, noté algo inquietante. El departamento donde trabajaba Daniel estaba bajo presión. No por incompetencia grave, por falta de liderazgo claro. Me debatí internamente. No quería que nadie pensara que mis decisiones estaban influenciadas por el pasado. Tampoco podía ignorar los números. Presenté el análisis al consejo sin mencionar nombres, solo cifras. Margaret me observó en silencio mientras exponía. «¿Recomiendas reestructuración?», preguntó uno de los miembros. «Recomiendo capacitación obligatoria y evaluación trimestral. Si no hay mejora, entonces sí, ajustes más severos». Mi voz fue firme, profesional, pero al salir de la sala sentí el peso de lo que acababa de activar. Esa noche, Daniel me llamó por primera vez en semanas. «Mi departamento está bajo revisión», dijo sin rodeos. «Lo sé». «¿Fue tu iniciativa?» No mentí. Fue una evaluación general. Hubo un silencio largo. «Supongo que esto es irónico», murmuró. No respondí de inmediato. «Daniel», dije finalmente, «nunca quise competir contigo, pero ahora estamos en lados distintos». No era una acusación, era una constatación. Colgué con una sensación extraña, no satisfacción, no culpa, algo más complejo. Al día siguiente, Margaret volvió a pedirme que me quedara después del horario. «Hay algo más que quiero discutir», dijo mientras cerraba la puerta de su oficina. Su tono era diferente, más personal. «Estoy considerando retirarme oficialmente en 2 años». Mi mente comenzó a calcular escenarios. «Y necesito asegurar la transición adecuada». La miré, intentando anticipar lo que vendría.
Quiero que formes parte central de ese plan. El aire pareció detenerse. No era una promoción menor, era una invitación a algo mucho más grande. Y por primera vez desde aquella noche en la cocina de Linda, entendí que mi historia no estaba girando alrededor del rechazo, estaba girando hacia el poder. Lo que aún no sabía era que ese poder no solo cambiaría mi posición en la empresa, cambiaría el equilibrio completo de las personas que alguna vez decidieron cuánto valía yo. La idea de una transición oficial comenzó como una conversación privada entre Margaret y yo. Nada estaba escrito, nada anunciado, pero desde ese momento, cada reunión, cada informe, cada movimiento dentro de Harrison & Cole empezó a sentirse como parte de algo más grande. No era solo ascender, era prepararme. Margaret me citaba 2 o 3 veces por semana en su oficina, cerraba la puerta, apagaba el teléfono y entonces hablábamos de cosas que no aparecían en los reportes financieros. Las cifras cuentan una historia, decía, pero el poder real está en quién interpreta esa historia. Me enseñó a leer entre líneas en contratos extensos, a detectar cuando un inversionista dudaba, aunque su sonrisa fuera amplia, a entender qué silencios eran estratégicos y cuáles eran miedo, y, poco a poco, empezó a compartirme algo más delicado, las tensiones internas del consejo. Había miembros que respetaban mi crecimiento, otros lo toleraban, y algunos claramente no estaban cómodos. Te subestimarán hasta que sea demasiado evidente que no pueden hacerlo, me advirtió una tarde. No pude evitar pensar en Linda. Durante años, su forma de minimizarme había sido sutil, constante, como una gota que erosiona piedra. Y ahora, en un contexto completamente distinto, estaba aprendiendo que el mundo corporativo no era tan diferente. Un jueves por la noche, después de una sesión especialmente intensa, Margaret me hizo una pregunta inesperada. ¿Confías en ti cuando nadie más lo hace? La pregunta me tomó desprevenida. No siempre, respondí con honestidad. Entonces empieza, porque lo que viene exigirá eso. No explicó más, pero algo en su tono me dejó claro que estábamos cruzando un umbral invisible. Mientras tanto, la reestructuración en el Departamento de Desarrollo avanzaba. Los resultados no mejoraban al ritmo esperado. Los retrasos seguían acumulándose. Daniel trabajaba más horas. Lo notaba en su rostro, en la forma en que evitaba el contacto visual cuando coincidíamos en los pasillos. Una tarde me pidió hablar fuera del edificio. Nos encontramos en una cafetería discreta a 2 cuadras de la oficina. El aire acondicionado estaba demasiado frío. Él parecía agotado. ¿Es personal?, preguntó directamente. Sabía a qué se refería. No, porque desde afuera no lo parece. Tomé aire con calma. Daniel, las decisiones no se toman por historia personal, se toman por rendimiento. Se inclinó hacia atrás, frotándose la frente. Mi mamá piensa que estás tratando de demostrar algo. Una parte de mí quiso reír, otra quiso llorar. Yo no necesito demostrarle nada a tu mamá. Ella dice que esto es una especie de revancha. Ahí lo miré fijo. Si hubiera querido revancha, habría actuado hace años. Esto no es eso. Hubo un silencio incómodo. ¿Entonces qué es? La consecuencia de decisiones. No supe si entendió. Tal vez no era el momento para que lo hiciera. Al regresar a la oficina, Margaret me observó sin decir palabra, como si ya supiera que había tenido esa conversación. Las emociones complican las estructuras, comentó. Lo sé. Por eso debes mantener claridad, asentí, pero por dentro, la claridad no siempre era tan limpia como parecía. Semanas después, el Consejo votó oficialmente por una reorganización parcial. El departamento de Daniel sería fusionado con otro equipo bajo nueva supervisión. No era un despido, pero tampoco era un ascenso. Era un mensaje.
La noticia generó murmullos internos. Algunos empleados comenzaron a mirarme con una mezcla de respeto y cautela. Fue en ese contexto cuando Margaret hizo el anuncio que nadie esperaba. Convocó a una reunión extraordinaria del Consejo. Yo estaba presente, pero no sabía exactamente qué comunicaría. Se sentó al frente, impecable como siempre. «He decidido acelerar mi retiro operativo», declaró con voz firme. «Transicionaré a un rol consultivo en 6 meses». El murmullo fue inmediato. Durante ese periodo, Clara asumirá responsabilidades ejecutivas ampliadas. Sentí todas las miradas sobre mí, algunos rostros sorprendidos, otros tensos. Uno de los miembros más antiguos del consejo carraspeó. «¿Es prudente un cambio tan rápido?» Margaret no dudó. «Es necesario». La reunión se extendió por horas. Preguntas, objeciones, estrategias. Yo respondí cada inquietud con datos, con planes, con proyecciones que llevaba semanas preparando, sin saber que ese día llegaría tan pronto. Cuando terminó, sentí que había corrido una maratón sin moverme de la silla. Esa noche, al salir del edificio, vi a Linda esperándome junto a la entrada principal. Mi corazón dio un vuelco. No estaba invitada oficialmente a reuniones internas, pero seguía asistiendo a ciertos eventos sociales por ser madre de un empleado de larga trayectoria. No sonreía. «Necesitamos hablar», dijo. Su tono era distinto al de años atrás. No había superioridad, había tensión. Acepté caminar unos pasos hacia la acera, lejos de la puerta giratoria. «¿Qué está pasando aquí, Clara?», preguntó sin rodeos. «Mucha gente está trabajando duro», respondí con neutralidad. «No juegues conmigo, mi hijo está siendo desplazado». Respiré hondo. Nadie lo está desplazando. Está atravesando una evaluación como todos. «Desde que llegaste, todo cambió». La frase era una acusación velada. La empresa ya estaba cambiando. Me miró con una intensidad que no veía desde aquella noche en su cocina. «Te subestimé», admitió finalmente. «No fue una disculpa, fue un reconocimiento». «Sí», respondí suavemente. El silencio entre nosotras fue más pesado que cualquier discusión pasada. «¿Esto te hace sentir mejor?», preguntó de pronto. La pregunta me sorprendió. Pensé en todas las noches llorando en silencio, en las veces que intenté ganarme su aprobación, en la palabra temporal clavándose como espina. «No se trata de sentirme mejor», dije con honestidad. «Se trata de haber aprendido a no sentirme menos». Sus hombros parecieron caer ligeramente. «Daniel está luchando», murmuró. «Yo también luché». No añadí nada más. Nos quedamos unos segundos mirándonos bajo las luces blancas del edificio corporativo. Ya no era la cocina con olor a limón. Era otro escenario, otro equilibrio. Antes de irse, Linda dijo algo que no esperaba. «Él nunca entendió lo que sacrificaste». Yo asentí. «Lo sé». Y en ese instante comprendí algo inesperado. Linda también estaba enfrentando la pérdida de control. No sobre mí, sobre el destino que había imaginado para su hijo. Los meses siguientes fueron vertiginosos. Asumí funciones ejecutivas formales. Lideré negociaciones importantes. Presenté planes de expansión en Austin y San Antonio. Robert Ellis, hijo de Margaret, regresó definitivamente desde Boston para participar en la transición. Hasta ese momento, nuestras interacciones habían sido mínimas y estrictamente profesionales, pero ahora trabajábamos más cerca. Robert era diferente a lo que yo asociaba con poder heredado. Escuchaba, preguntaba, no interrumpía. En una reunión particularmente complicada, defendió una propuesta mía frente a un inversionista escéptico. «Confío en su criterio», dijo sin dudar. Ese respaldo público tuvo peso. Después de la reunión, caminamos juntos hacia el estacionamiento. «No fue fácil para ti», comentó. «¿Qué parte?» «Todo». No supe cómo responder, porque resumir años en una palabra parecía insuficiente. «Aprendí», dije finalmente. Él asintió, como si eso explicara más de lo que aparentaba. No imaginaba entonces que esa alianza profesional comenzaría a transformarse en algo más profundo.
Pero en ese momento, lo que más me sorprendía no era el futuro. Era mirar hacia atrás y darme cuenta de que la mujer que había sido llamada temporal estaba a punto de convertirse en pieza clave de una estructura que nadie esperaba que sostuviera. Y aún faltaba el giro más inesperado. Si alguien me hubiera dicho, aquella noche en la cocina de Linda, que años después estaría sentada en la cabecera de una mesa de juntas, tomando decisiones que afectarían a decenas de familias, no lo habría creído. No porque no fuera capaz, sino porque en ese entonces yo todavía pedía permiso para existir. La transición oficial comenzó en enero. Houston estaba inusualmente frío ese invierno. El viento recorría las calles del centro y golpeaba los ventanales del edificio de Harrison and Cole con un sonido seco, constante. Yo llegaba temprano, antes que la mayoría, y me quedaba mirando la ciudad desde el piso 20 mientras repasaba mentalmente cada conversación pendiente. Margaret ya no dirigía reuniones, pero seguía presente como sombra estratégica. Observaba, escuchaba, intervenía solo cuando era imprescindible. Robert, en cambio, se volvió mi socio más cercano en la práctica diaria. Trabajábamos largas horas revisando proyecciones de expansión, negociando con contratistas en Austin, evaluando riesgos legales en un nuevo proyecto mixto en The Woodlands, y entre informe e informe comenzó a aparecer algo más difícil de nombrar. Respeto. No era la chispa impulsiva de mis veintitantos, era algo más sólido, más adulto. Una noche, después de cerrar un acuerdo particularmente complejo con un fondo de inversión de Chicago, nos quedamos solos en la sala de juntas. El resto del equipo se había ido hacía rato. «Lo manejaste con calma», dijo Robert, apoyando los antebrazos en la mesa. Estaba temblando por dentro. «Eso no se notó». Sonreí apenas. He tenido práctica fingiendo estabilidad. Él no rió. Me miró con una seriedad que me desarmó. «No creo que estuvieras fingiendo». Ese comentario se quedó conmigo mucho después de que salimos del edificio. Durante semanas mantuvimos una cercanía profesional estricta, pero la tensión emocional era evidente, al menos para mí. Cada vez que defendía una de mis decisiones frente al consejo, sentía algo más que gratitud. Sentía reconocimiento real. Y eso, después de años de invisibilidad emocional, era poderoso. Mientras tanto, la situación en el departamento de Daniel se volvía más delicada. La capacitación obligatoria no estaba generando los resultados esperados. Los plazos seguían deslizándose. Los inversionistas comenzaban a expresar inquietud. Una tarde recibí el informe trimestral definitivo. No había mejora significativa. Cerré la carpeta lentamente. Sabía lo que implicaba. Esa misma semana, convoqué una reunión con recursos humanos y el director operativo. La recomendación fue clara: ofrecer a ciertos empleados la opción de reubicación interna o un paquete de salida negociado. Entre esos nombres estaba Daniel. Cuando vi su nombre impreso en el documento oficial, no sentí satisfacción, sentí peso. Robert notó mi expresión cuando entró a mi oficina esa tarde. «¿Ya llegó el informe final?», preguntó. Asentí. «¿Es grave?». «No es personal», respondí, casi como si estuviera convenciéndome a mí misma. Él se sentó frente a mí, en silencio. «Si esto fuera cualquier otro empleado, ¿qué harías?». «Lo mismo». «Entonces ya sabes la respuesta». Lo miré. «¿Nunca te preocupa que la gente piense que hay motivación oculta?». «Siempre», respondió con honestidad, «pero las decisiones se toman por impacto, no por percepción». Esa frase me sostuvo. La reunión con Daniel fue profesional, breve, clara. Nos sentamos en una sala pequeña, con paredes de vidrio esmerilado. Afuera, la oficina seguía funcionando con normalidad. «Se ha decidido ofrecerte una transición interna hacia gestión de cumplimiento o un paquete de salida», expliqué con voz firme. Daniel me observó largo rato antes de hablar. «¿Esto viene de ti?». «No viene de una sola persona». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Suspiró.
Siempre pensé que sería yo quien avanzaría primero. No supe si eso era reproche o confesión. No es una competencia, dije. Para mí lo fue. Esa respuesta me atravesó más de lo que esperaba. Hubo un silencio pesado. ¿Qué vas a elegir?, pregunté finalmente. Me quedaré. Haré la transición. Asentí. No hubo gritos, no hubo drama, solo dos personas que alguna vez compartieron un futuro, ahora sentadas en lados distintos de una mesa de decisiones. Esa noche, al salir del edificio, vi nuevamente a Linda esperándome, pero esta vez no parecía desafiante. Parecía cansada. Me dijo lo que pasó. Dijo apenas me acerqué. Fue una decisión estructural, lo sé. Esa respuesta me tomó por sorpresa. Caminamos unos pasos en silencio. Nunca imaginé que las cosas girarían así, confesó. Yo tampoco. Se detuvo frente a mí. ¿Lo amas?, preguntó de repente. La pregunta me desconcertó. ¿A quién? A Robert. El aire frío pareció volverse más denso. No es asunto suyo, respondí con suavidad, pero sin dureza. Ella asintió lentamente. Solo quiero entender en qué momento dejé de ver quién eras. Esa frase me desarmó más que cualquier crítica pasada. Tal vez nunca miró con la intención de ver, dije con honestidad. Sus ojos se humedecieron ligeramente. O tal vez fue el viento. No quería perder a mi hijo, murmuró, y yo no quería perderme a mí misma. Por primera vez en años, nuestra conversación no fue una batalla, fue un reconocimiento. Esa noche, Robert me llamó. ¿Estás bien?, preguntó apenas atendí. Sí, solo procesando. Hubo una pausa. Clara, hay algo que quiero decirte, pero prefiero hacerlo en persona. Mi corazón dio un pequeño salto inesperado. Nos encontramos al día siguiente en un restaurante discreto en River Oaks. Nada lujoso, pero íntimo. Después de pedir, me miró directamente. No quiero que esto interfiera con tu liderazgo, comenzó. Mi pulso se aceleró, pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo profesional. El ruido del restaurante pareció alejarse. Te respeto profundamente y me importas, no como ejecutiva, como mujer. Durante años había esperado escuchar palabras así, y sin embargo, en ese momento no sentí vértigo, sentí calma. También me importas, respondí. No fue una confesión impulsiva, fue una verdad madura. No sabíamos aún cómo manejaríamos la percepción interna. No sabíamos cuánto tiempo tomaría que nuestra relación se hiciera pública. Pero sí sabíamos algo fundamental. No había poder desigual entre nosotros. No había dependencia. Había elección. Mientras regresaba a mi apartamento esa noche, recordé la palabra que una vez me definió en la cocina de Linda. Temporal. Sonreí, porque por primera vez entendí que no había sido temporal en la vida de nadie. Había estado en transición, y lo que estaba construyendo ahora no era una revancha, era estabilidad real. Lo que aún no sabía era que el anuncio público de nuestra relación desencadenaría el último y más complejo ajuste de equilibrio en toda esta historia. La sala de juntas estaba en silencio, no un silencio incómodo, un silencio expectante. El tipo de silencio que precede a algo irreversible. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa, no porque fuera la esposa del jefe, no porque alguien me hubiera cedido el asiento, sino porque era mi lugar. Frente a mí, los ejecutivos revisaban documentos. Entre ellos estaba él, mi exmarido, Carlos. 7 años habían pasado, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que el tiempo no había borrado nada, solo lo había transformado. Ya no veía en sus ojos desprecio, veía miedo y arrepentimiento. Señora Martínez, dijo uno de los gerentes, hemos terminado el análisis de la auditoría interna. Asentí. Adelante. Se proyectaron números en la pantalla, contratos inflados, pagos no autorizados, transferencias sospechosas. Todo llevaba a la misma firma, Carlos Rivera. Él tragó saliva. ¿Puedo explicar? Lo miré con calma. Te escuchamos.
Esa frase lo desarmó más que cualquier acusación, porque no había rabia en mi voz, había autoridad. Fue una mala decisión, presión financiera. Mi madre estaba enferma. Balbuceó. La palabra madre flotó en el aire, y por un segundo el pasado regresó. Yo arrodillada pidiéndole que me dejara quedarme en esa casa, ella cerrándome la puerta, yo durmiendo en un sofá prestado, yo enviando dinero cada mes mientras trabajaba turnos dobles en el extranjero. Respiré profundo. La presión no justifica el fraude, dije con firmeza. El abogado de la empresa intervino. Las pérdidas ascienden a cifras significativas. Esto podría escalar a un proceso penal. Carlos se puso pálido. Por primera vez en su vida entendía lo que era sentirse indefenso, exactamente como yo me sentí aquella noche bajo la lluvia. Pero yo no estaba ahí para vengarme, estaba ahí para cerrar ciclos. «Denos un momento», pedí. La sala se vació lentamente, quedamos solos. Carlos me miró como si estuviera frente a un fantasma. «Nunca imaginé que regresarías así», susurró. «Yo tampoco imaginé que terminaría aquí», respondí. Silencio. «Lo siento», dijo finalmente. 2 palabras que esperé escuchar durante años, pero ya no dolían. «No lo dices por mí», respondí suavemente. «Lo dices porque ahora necesitas algo». Sus ojos se humedecieron. «Mi madre siempre creyó que yo merecía más que tú eras poca cosa, y yo le creí». Asentí. «Sí, lo recuerdo. Pero cuando te fuiste, todo empezó a desmoronarse. Perdí oportunidades, perdí respeto, perdí dirección». Lo escuché sin interrumpir. «Ella enfermó hace 2 años. Desde entonces depende de mí. Y ahora, si voy a prisión», no terminó la frase. Y ahí estaba el verdadero miedo, no perder su libertad, sino dejar de ser el hijo perfecto ante los ojos de su madre. Lo miré fijamente. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dije. «Cuando me echó de su casa, me dijo que yo nunca sería nada sin ustedes». Carlos cerró los ojos. Y tenía razón en algo. Él levantó la mirada confundido. «No soy nada sin mí misma, pero lo descubrí cuando ustedes ya no estaban». Sus hombros se encorvaron. «¿Qué vas a hacer?», la pregunta que lo tenía paralizado. Caminé hacia la ventana. Desde ahí se veía la ciudad extendida bajo el sol, esa ciudad donde llegué sola, sin dinero, sin apoyo, con el orgullo roto. «Voy a hacer lo correcto», respondí finalmente. Se tensó. «La empresa presentará cargos. No puedo interferir en un proceso legal. Eso sería corrupción». Sus ojos se llenaron de desesperación. «Pero», me giré, «pero tampoco voy a actuar desde el rencor». Su respiración se volvió irregular. «¿Qué significa eso?». «Significa que no pediré una condena máxima. Cooperación total, devolución de fondos, acuerdo legal. Una oportunidad. No por él, sino porque yo ya no necesitaba destruir para sentirme fuerte». Carlos dejó caer el rostro entre las manos. «No merezco tu compasión». «No es compasión», aclaré. «Es cierre». En ese momento, la puerta se abrió suavemente, y ella entró. Mi ex-suegra. No sabía que estaría ahí. Se veía más pequeña, más frágil. El tiempo también había sido implacable con ella. Me observó en silencio. Sus ojos ya no tenían arrogancia, tenían algo más humano, temor. «Necesitaba verte», dijo con voz débil. Carlos se levantó de inmediato. «Mamá, no deberías estar aquí». Pero ella caminó hacia mí. Cada paso parecía pesado. «Me dijeron que tú decides qué pasará con mi hijo». «No exactamente», respondí con calma. «La ley decide». Se detuvo frente a mí. Durante años imaginé este momento. Imaginé gritarle, recordarle cada humillación, cada palabra cruel. Pero al verla así, solo vi a una mujer envejecida por sus propias decisiones. «Yo te juzgué mal», dijo finalmente. La sala parecía contener la respiración. «Creí que eras débil, que no estabas a nuestra altura, que mi hijo merecía a alguien mejor». Hizo una pausa. «Y me equivoqué.
Esas palabras no eran fáciles para alguien como ella. Fui cruel contigo, continuó. Y nunca pedí perdón. No lloré, no necesitaba hacerlo. Lo sé, respondí. Si hay algo que pueda hacer, negué suavemente. No necesito nada de usted. Su rostro se tensó. ¿Ni siquiera perdonarme? La miré con serenidad. El perdón no se pide cuando se necesita, se demuestra cuando se cambia. Silencio. Carlos observaba la escena como un niño que presencia algo que no entiende del todo. Yo cambié, susurró ella. Entonces viva de acuerdo a ese cambio. Me acerqué un poco más. Yo no regresé para humillarlos. Regresé porque esta empresa es parte de mi vida ahora, y mi vida ya no gira alrededor de ustedes. Esas palabras fueron la verdadera liberación, no la riqueza, no el cargo, no el poder, sino la indiferencia sana. Carlos rompió en llanto, un llanto contenido durante años. «Perdí lo mejor que tuve», murmuró. «No», dije con firmeza. «Perdiste la oportunidad de crecer conmigo. Eso era más preciso». La puerta volvió a abrirse. Mi esposo entró. Seguro. Tranquilo. Su presencia llenó el espacio sin necesidad de imponerse. Se colocó a mi lado, no delante, no detrás, a mi lado, como siempre. «¿Todo bien?», preguntó suavemente. Asentí. «Sí, ya terminé». Carlos lo miró. Por primera vez entendió la diferencia entre autoridad y respeto, entre poder y dignidad. Mi esposo extendió la mano hacia él. «Espero que coopere con la investigación. Es lo mejor para todos». No había burla, no había superioridad, solo profesionalismo. Carlos estrechó la mano con manos temblorosas. Salimos de la sala juntos. Al caminar por el pasillo, sentí algo que no esperaba. Ligereza, como si hubiera dejado un peso atrás. Mi esposo me miró de reojo. «Estoy orgulloso de ti», sonreí. «No por lo que hice hoy, por quién eres». Eso era todo. No necesitaba más validación. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde el balcón de nuestra casa, pensé en aquella joven que fui, la que lloró en silencio, la que se sintió insuficiente, la que creyó que el amor significaba aguantar. Si pudiera abrazarla ahora, le diría: «No te están rechazando porque seas poca cosa, te están rechazando porque no pueden ver tu valor». El verdadero regreso no fue volver como esposa del jefe, fue volver siendo dueña de mí misma. Semanas después, el caso se resolvió. Carlos aceptó responsabilidad. Evitó prisión, pero perdió su puesto. Su madre vendió la antigua casa, la misma donde una vez me cerraron la puerta. Yo no celebré, no lo necesité. Mi victoria no estaba en su caída, estaba en mi paz. Un día recibí un mensaje inesperado, de ella. «Gracias por no destruirlo. Estoy aprendiendo lo que es humildad». Sonreí, no respondí. Algunas lecciones no necesitan conversación, solo tiempo, y así terminó todo. Sin gritos, sin venganza espectacular, solo con justicia y dignidad, porque a veces el mayor triunfo no es regresar para demostrar algo, es regresar y ya no necesitar demostrar nada.